Segundo bloque de nuestro programa, estuvimos hablando con un referente muy importante en todo lo que tiene que ver con forrajes conservados. ¿Por qué? Bueno, porque la preocupación estaba en qué pasa con el maíz para picado atacado por la chicharrita, la famosa chicharrita que terminó haciendo estragos en esta campaña en el cultivo de maíz. Estuvimos hablando con Luis Bertoia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que nos explicaba lo siguiente. Mirá, el daño es mucho mayor en producción de grano, evidentemente, porque el daño se va produciendo durante el proceso de llenado del grano. En el caso de maíz para picado, si bien existe el daño, por supuesto, pero queda un remanente que es el resto de la planta y parte del grano que no se terminó de llenar. Entonces, no podemos decir que no hubo problemas, por supuesto hubo muchos problemas, pero digamos que el daño, repito, es menos malo, para no decir, sí, yo creo que decir menos malo que en el caso de maíz para grano, que se está hablando de como mínimo un 20% de pérdidas de cosecha. Es terrible, y algunos lotes fue prácticamente total. Con otro problema, que no se esperaba esto. O sea, nos tomó a todos de sorpresa, no hubo ningún tipo de preparación. Fue un poco como la pandemia del COVID, ¿no? Vino de golpe y causó unos daños terribles. Y como toda enfermedad, es imposible curarla, es decir, siempre se trabaja con prevención. Otro aspecto muy importante que hablamos con Luis Bertoia tiene que ver con el momento óptimo de picado para el maíz, destinado justamente a forraje conservado. Mirá, el tema del momento de picado siempre está condicionado por el contenido de humedad de la planta. No importa si tiene mucho o poco grano, no importa qué características tiene la planta, siempre tiene que estar entre 30 y 45% de materia seca, que es lo que va a permitir que ese producto se conserve correctamente. Así que tenga o no espiga. Sí, es más, una helada también es una característica importante, a veces con siembras tardías. Hay que respetar el contenido de humedad. Una helada, por ejemplo, no cambia la calidad del producto, acelera el secado. Entonces, en definitiva, es lo mismo. Tratar de respetar ese contenido de humedad, que es el que va a determinar la calidad de conservación. Una cuestión a tener en cuenta de lo que hablábamos con Luis Bertoia también es la posibilidad de que aparezcan micotoxinas. Afortunadamente no hay una relación directa entre el maíz atacado por la chicharrita y la generación de este tipo de inconvenientes. Generalmente los que generan problemas son los hongos que producen micotoxinas. Y esos hongos, en el caso del área en el que yo trabajo, son muy importantes dentro del silo. Todos los hongos son aeróbicos, entonces un mal tapado del silo, mala compactación permite la entrada de aire y ahí es donde cambia la acidez, o sea, disminuye la acidez, se neutraliza el forraje picado y aparecen los problemas de hongos si hay oxígeno. Y los hongos no solamente son los que se ven por encima, que son esas formaciones blancuzcas, sino que están las hifas del hongo recorriendo casi todo el silo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso y prevenir que no haya oxígeno en la masa ensilada. Por ejemplo, taparlo, compactar primero y además tapar el silo después de su uso, fundamental. Con Luis Bertoia también estuvimos hablando acerca de una innovación tecnológica muy interesante que son los maíces ubicados en la Patagonia, más específicamente una experiencia muy interesante que hay en Río Negro. Las experiencias son excelentísimas, por no decir excelentes. Hemos tenido récord de rendimiento, no te olvides que ahí tenemos, y hoy lo voy a decir en la charla, que máxima luminosidad, o sea, la llegada de energía al cultivo, no hay nubes y tenemos riego. Entonces, evidentemente, en Patagonia, si no se riega, no se puede hacer nada. Pensá que hay regímenes que van de 100 a 300 milímetros anuales, sobre todo distribuidas en invierno, pues es un régimen mediterráneo, entonces no tiene demasiado sentido. Pero si se puede aprovechar semejante luminosidad y además la duración del día, no te olvides que a partir del 21 de septiembre hasta el 21 de marzo, todos los días duran más o menos parecido dentro del mundo, digamos en la Argentina. Son 12 horas y 12 horas, más o menos. Pero a medida que nos vamos hacia el sur, durante el verano los días se alargan más. Entonces tienen más tiempo de recibir energía, más tiempo de cargar de energía la planta y por supuesto el rendimiento es impresionante. Yo te digo, hemos tenido rendimientos de 120 toneladas, 125 toneladas de materia verde, eso está dando más o menos 45, 47 toneladas de materia seca, que
Sobre este mismo tema estuvimos hablando con el secretario de Agricultura de la provincia de Río Negro, Lucio Reynoso, que nos contaba lo siguiente. Primero, para llegar a semejante rendimiento tenés que darle de comer al maíz. Evidentemente con 600 kg no sé si llegás a cubrir toda la demanda, salvo que el suelo ya lo tuviera una parte. Pero tenés que hablar de aportes de nitrógeno y bien aplicados, porque a veces se aplica nitrógeno a la que te criaste y eso termina en el Río Negro y termina en el mar. Entonces hay que manejar muy bien el sistema de fertilización, darle agua cuando el maíz lo está requiriendo. Para que tengan ideas, normalmente los trabajos en zona secano están hablando de alrededor de 7 milímetros en el momento pico de consumo diario. Acá yo te diría que podemos llegar a estar hasta 11 milímetros. ¿Por qué? Porque no solamente es la demanda del cultivo, sino que además los vientos aceleran la evapotranspiración. Entonces, fundamental tener cortinas rompevientos, por ejemplo, para hacer más eficiente el uso del agua. Yo he visto materiales que están con el suelo húmedo y marchitos, porque era tanta la heliofanía, la radiación que recibían, la temperatura del mediodía y los vientos, que no daban abasto las plantas a extraer suficiente cantidad de agua del suelo. Así que hay que tener en cuenta también eso, que parece ridículo, pero lo he vivido, ¿no? Finalmente, con Lucio Reynoso, secretario de Agricultura de Río Negro, hablamos sobre la búsqueda de alto potencial de rendimiento, el manejo, los insumos, bueno, todo lo que está relacionado a la adaptación del maíz a esa zona geográfica. Bueno, básicamente la producción de maíz en Río Negro es una producción totalmente bajo riego. Nuestro clima es semiárido, por lo cual si no regamos podemos producir maíz. La gran ventaja que tenemos es que tenemos el río más caudaloso de la Patagonia, el Río Negro, el cual lleva 700 metros cúbicos por segundo de módulo y en el cual mediante equipos de bombeo y sistemas de riego gravitacional que se hicieron en la década del 60, tenemos actualmente unas 200.000 hectáreas irrigadas. Esas 200.000 hectáreas se comparten, imagino, con diferentes cultivos. Sí, la característica de la Patagonia es que la producción es muy diversificada. Tenemos principalmente lo que es Alto Valle, lo que es pera y manzana, somos los primeros productores de pera y manzana a nivel nacional y exportadores a nivel Latinoamérica. Y también, digamos, tenemos producción de pasturas, alfalfa, producción hortícola y entre ellos también tenemos la producción de maíz como cultivo insignia para abastecer a la ganadería de toda la región patagónica, en el cual la región patagónica es libre de aftosa sin vacunación y en el cual tenemos un diferimiento, digamos, importante desde el punto de vista de acceder a mercados en los cuales el resto de Argentina no accede en lo que se denomina el circuito no aftósico. Básicamente lo que nosotros buscamos es llegar a los techos de los rendimientos. El productor puede llegar en Río Negro a los techos de rendimiento. Las condiciones climáticas, la amplitud térmica que tenemos en Río Negro, mucho calor durante el día y baja temperatura durante la noche, una alta oleofanía y una excelente calidad de riego nos permiten explorar techos que rondan los 20 quintales. Pero para llegar a eso hay que trabajar. Básicamente lo que necesitamos es trabajar en lo que es densidad, tener híbridos adaptados a la zona, trabajar lo que es fertilización fuertemente, porque llegar a 20 quintales involucra tanto macro como micronutrientes bien ajustados. Y después el tema hídrico es fundamental porque la demanda hídrica atmosférica en pleno verano nos obliga a nosotros tener sistemas de riego eficientes que puedan proveer la cantidad de agua necesaria para lograr las evapotranspiraciones, que no llegue ningún estrés hídrico y tener techos de rendimiento. En la región pampeana, en Venado Tuerto, el camino es hacia altas densidades. ¿Cómo trabajan ustedes justamente en la cantidad de plantas por hectárea en este sistema? Exactamente, nosotros desde el primer momento, allá por el año 2005, cuando iniciamos los ensayos de densidades, vimos que los techos de rendimiento con los materiales que podíamos disponibles llegaban a densidades de 100.000 a 112.000 hectáreas, semillas por hectárea, lo cual nos permitía llegar a techo de 20, 22 hasta 24 quintales en ensayo. La realidad es que a nivel de producción siempre tenemos una brecha y entonces esa brecha es la que tenemos que ir ajustando, pero la densidad que manejamos hoy a nivel de productor es entre 90 y 105.000, 110.000 plantas por hectárea en función del híbrido que estamos utilizando. Última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.